Metionina, bueno, ya ustedes saben, es un aminoácido sulfurado esencial, integrante del mayor compuesto lipotrópico del organismo humano, que, bueno, estamos hablando de la S-adenosilmetionina, la SAM con las siglas, y fuente de otros compuestos sulfurados como la cisteína, el glutatión y la taurina. Así que la metionina es un importante nutriente, un nutriente clave en la desintoxicación hepática. Tenemos la cisteína además de formar parte del glutatión, junto con la metionina, desempeña un importante papel en las dos fases de desintoxicación hepática, especialmente la sulfoconjugación, así que la cisteína no puede faltar en un proceso de desintoxicación hepática. Eh, También forma parte de la conjugación del glutatión, la sulfoxidación y la glucuronidación. O sea que la cisteína es importantísima también. Tenemos la taurina es otro aminoácido azufrado que facilita la síntesis de varias moléculas de desintoxicación, tales como la taurocolamina, es una de ellas, formada en los glóbulos blancos, o los taurocolatos presentes en las sales biliares. La taurina, bueno, estimula la secreción de desechos metabólicos derivados de una actividad física intensa, por ejemplo, o de aldehídos formados por degradación hepática del alcohol. Participa asimismo en la eliminación renal del ácido úrico y del ácido láctico en exceso. Entonces la taurina es importantísima aquí, en este proceso de desintoxicación, y no puede faltar. Aquí, bueno, aquí nosotros tenemos que comentar que hay algunos aminoácidos que no son esenciales, y eso no significa que en un proceso de desintoxicación no debamos aportarlos. A veces, aunque los nutrientes no sean esenciales, eh, no significa que el organismo pueda producirlos en las cantidades que se necesitan para un proceso de desintoxicación. ¿Sí? Es una idea errónea. A veces, bueno, la taurina es un aminoácido no esencial y por tanto el organismo pues se va a encargar de producirlo. Sí puede producirlo, pero no en las cantidades ortomoleculares que necesitamos nosotros para un proceso de desintoxicación. Tenemos el glutatión. Glutatión es un aminoácido tripéptido también azufrado, indispensable en la desintoxicación hepática, tanto en la fase 1 gracias a su capacidad antioxidante como en la fase 2 debido a su capacidad de convertir toxinas liposolubles en formas hidrosolubles para ser secretadas y desintoxicar de alcohol, metales pesados y principalmente elementos que pueden ser de tipo carcinógeno. Forma parte del imprescindible glutatión peroxidasa, que sabemos que es una enzima más importante desde el punto de vista endógena antioxidante en el organismo. Y aquí, bueno, tenemos que decir que nosotros dando los aminoácidos correctos para la formación de glutatión, nosotros podemos garantizar una correcta síntesis de este aminoácido. Tenemos también, bueno, si nos referimos a alimentos o misceláneas, que es como se le denomina el nombre común en la nutrición, tenemos el ajo y el rábano negro, no pueden faltar. La tradición y la biología contemporánea ratifican la eficacia de estos vegetales en la desintoxicación hepática, entre otras propiedades. El ajo sabemos que contiene alinina, que es un glucósido sulfurado, que por acción de la alinasa se convierte en alicina y después en disulfuro de alilo, que son importantes principios activos con un sinnúmero de propiedades curativas, antisépticas, desparasitantes, ¿sí? Importantes en la desintoxicación del hígado. El rábano negro contiene glucorafenina, ahí se llama glucorafenina, que por hidrólisis enzimática se puede transformar en rafanol,
que es una sustancia a la que se deben sus propiedades colágogas, coléricas y detoxificantes. Entonces, el ajo y el rábano no pueden faltar aquí. Tenemos también las vitaminas B6, B9. Las vitaminas B6 y B9, bueno, evitan la acumulación de homocisteína, metabolito intermediario en la biosíntesis de cisteína a partir de metionina. Según el New England Journal of Medicine, en 1997, numerosos estudios epidemiológicos muestran que una tasa elevada de homocisteína constituye un factor de riesgo para la integridad de la pared intestinal y presenta un riesgo coronario 4.5 veces superior a cuando los niveles de esta son normales. Entonces la acumulación de hemocisteína se debe a un déficit principalmente de vitamina B6, cofactor enzimático imprescindible en la transformación en cisteína. Si existe una carencia en B6, el exceso de homocisteína puede ser transformado de nuevo en metionina gracias a la vitamina B9 y B12. Entonces, esta es la razón por la que resulta interesante un aporte adicional de B6 y B9, sobre todo cuando se incrementan los niveles de metionina. Tenemos también, aunque no lo mencionamos, el selenio. El selenio es importantísimo en la desintoxicación hepática, además de su actividad antioxidante, participa en interacciones con numerosos metales pesados, formando con frecuencia unas sales de selenio que son biológicamente inactivas. Eh, el zinc, catalizador también de otra importante enzima, ya lo habíamos comentado, la superóxido dismutasa, posee propiedades antioxidantes y desempeña un papel importante y básico en la neutralización y eliminación del mercurio y otros metales pesados. Entonces, el selenio y zinc son importantes también en la desintoxicación hepática. Y no mencionamos el último, que es también, yo diría que es uno de los más importantes, si no es más importante, que es el cardomariano. El cardomariano, todos sabemos las propiedades de la silimarina. La silimarina es el compuesto activo que se encuentra en el cardomariano y es importantísimo también en la desintoxicación hepática. eh, eh, y aquí, bueno, lo que tenemos que resaltar del cardomariano es que no se debe tomar en té, se debe tomar en cápsulas, porque la silimarina es insoluble en agua. Si lo preparamos en té, entonces la silimarina no va a pasar al agua y por tanto esto va a traer como consecuencia que no podamos tener en nuestro organismo ese compuesto que es súper importante. Entonces, esto es en cuanto, en cuanto a la desintoxicación hepática como un proceso clave, ¿sí? Antienvejecimiento. Tenemos la desintoxicación o la detoxificación de los intestinos. Para nosotros poder comprender esto, bueno, tenemos que saber que el intestino necesita de 18 a 24 horas para eliminar los restos de los alimentos ingeridos. Cuando el tránsito no es regular, los desechos se depositan en las paredes intestinales, tapizando especialmente algunos lugares donde pueden alcanzar de 5 a 7 centímetros de espesor. Los desechos pueden impedir la absorción de vitaminas y minerales. Y esto es muy importante saberlo porque si nosotros damos un tratamiento ortomolecular con un intestino sucio, con un intestino que esté inflamado, va a ser muy complicado que la mayor parte de esas vitaminas y minerales que estamos dando se puedan absorber. Tal es así que el primer mineral que no se absorbe cuando un intestino está inflamado es el calcio, ¿sí? Entonces, lejos de causarnos un beneficio, nos puede causar un problema nosotros dar terapia ortomolecular a un paciente que a lo mejor pueda tener
colitis y no solo una colitis moderada, sino una colitis crónica. Entonces, aquí nosotros primero tenemos que intentar desintoxicar el intestino, desinflamar el intestino para poder lograr una buena absorción de estos nutrientes. La alimentación excesivamente refinada, estoy refiriendo a grasas, chocolates, harina blanca, azúcar, puede contener sustancias alergenas. El intestino reduce la absorción de ellas, secretando mucus, pero entonces las reacciones alérgicas manifiestas son reemplazadas por alergias ocultas, ¿sí? Que a la larga, bueno, pueden ser incluso más nocivas. El estancamiento de materias y la irritación de las mucosas pueden terminar por inflamar el intestino en algunas sesiones hasta su doble tamaño, hasta el doble de su tamaño. Y bueno, la intoxicación crónica relacionada con el desarrollo de bacterias patógenas es probablemente la consecuencia más grave de una deficiente higiene intestinal. El hígado y los ganglios linfáticos, bueno, no son capaces de llevar a cabo esta tarea súper importantísima de desintoxicación intestinal. La proliferación de macromoléculas alimentarias y bacterianas que pasan a la corriente sanguínea, junto con la hiperpermeabilidad intestinal por agresión de la mucosa, pueden dar lugar a innumerables problemas de salud. Aquí tenemos que tener bien claro que nuestro primer mecanismo de defensa son los intestinos. Si nosotros tenemos unos intestinos sucios, pues entonces esto va a traer graves problemas de salud. A veces incluso una migraña puede ser ocasionada por un proceso de colitis o por un proceso de inflamación o de intoxicación intestinal severa. Entonces, aquí, bueno, nosotros tenemos que saber que los lactobacilos son una parte fundamental de la denominada flora intestinal ácida, que constituyen una fuerte barrera natural contra las bacterias patógenas, asociadas a la putrefacción fundamentalmente, que se desarrolla más bien en un medio alcalino. Con la reducción o desaparición de los lactobacilos, que es muy fácil que los lactobacilos pues se desequilibren, se desaparezcan, tenemos una pequeña glándula, bueno, yo le llamo glándula, la apéndice, aunque ustedes crean que no sirve, sí nos ayuda. La apéndice acumula en su interior determinadas bacterias, bacilos, que son importantes para los procesos digestivos. Bueno, tenemos una reserva en el apéndice de estas bacterias cuando el intestino sufre una, una pérdida por lo que les comenté anteriormente o por los malos hábitos de vida de lactobacilos, pero a veces esta reserva se agota y entonces con la reducción o desaparición de los lactobacilos desaparece la barrera de protección y bueno, aumenta la flora putrefactiva que bueno, va a colonizar poco a poco el intestino delgado, provocando lógicamente fermentaciones, inflamaciones, formación de aminas tóxicas, bueno, desencadenan un proceso de intoxicación severa que puede a corto o largo plazo desencadenar en alergias, enfermedades. El primer síntoma, la primera sintomatología de un intestino sucio son las alergias. El 95% de las personas que tienen alergia presentan un intestino sucio. Entonces, cuando nosotros a veces limpiamos el intestino, damos lactobacilos, pues podemos ayudar a eliminar esas alergias. Como ya se ha indicado, bueno, el doctor Seignalet ha desarrollado una teoría que puede considerarse plausible sobre la patogenia de numerosas afecciones. Esta teoría está respaldada por cientos de investigaciones a nivel mundial. Está explicada en un libro que él propuso que se llama La alimentación, la tercera medicina,
pero bueno, se puede resumir en varios puntos. Aquí, bueno, tenemos que tener en cuenta de que casi todas las enfermedades son multifactoriales. Su génesis necesita la conjunción de factores genéticos y del entorno. No se pueden modificar los primeros, pero sí los segundos, y si nosotros modificamos los segundos, ya es suficiente como para nosotros poder prevenir, nosotros poder curar, ¿sí? Eso de que todavía tenemos la coletilla de decir de que tenía una enfermedad y tenía una predisposición genética del 90 y tantos por ciento, del 80 y tantos por ciento de padecer una enfermedad, esa coletilla tenemos que quitarnos. Si nosotros tenemos un buen estilo de vida, una buena alimentación, no hay maneras, de ninguna manera se va a producir un proceso de enfermedad, aunque nosotros tengamos un porcentaje clave hereditario para que se produzca. Los dos elementos más importantes son el intestino delgado y la alimentación actual. Los factores exteriores para actuar de manera peligrosa deben penetrar en el organismo, pero no pueden atravesar la piel ni las mucosas gruesas e impermeables. Dos mucosas son muy débiles porque son grandes y muy finas. Una de ellas son los alvéolos pulmonares y el intestino delgado. El intestino delgado, bueno, es la vía de acceso más importante debido a que está afectado por factores medioambientales, sobre todo alimentos en proceso de digestión y bacterias. La única barrera que separa estas sustancias peligrosas de nuestra circulación sanguínea es una mucosa de 600 metros cuadrados de superficie y de 1 por 40 milímetros de ancho. Aquí, bueno, tenemos que plantearnos también que cuando la alimentación es fisiológica, las enzimas digestivas y las mucinas, que son las mucosas intestinales, se adaptan a las moléculas ingeridas. Estas últimas no atacan la pared del intestino delgado y son separadas en fragmentos peptídicos muy pequeños. La mucosa se encuentra en un buen estado y deja pasar únicamente estas pequeñas moléculas, y la flora bacteriana es igualmente normal, está presente en abundancia y es variada, con más de 500 especies diferentes bien toleradas por el organismo humano, y bueno, esto se logra y esto trae como consecuencia de que el organismo, bueno, viva en simbiosis, que estas bacterias vivan en simbiosis con el organismo. Ahora bien, cuando la alimentación es deficiente, las enzimas y las mucinas no están adaptadas a las moléculas que se encuentran en el organismo, y esto produce una digestión insuficiente de algunos elementos, lo que libera numerosas moléculas alimentarias en la luz digestiva. Va a haber una evolución hacia una flora de putrefacción con aparición de bacterias más o menos peligrosas, cuya destrucción por las defensas inmunitarias libera numerosos detritus bacterianos en la luz digestiva. Va a haber una agresión contra la mucosa del intestino delgado que puede volverse demasiado permeable. Todo esto, si a todo esto le suman el estrés agrava el cuadro, favoreciendo la secreción de interferón. Este mediador se une a unos receptores membranarios en el polo basal de los enterocitos y separa estos últimos entre ellos, lo que puede producir una agravación de la hiperpermeabilidad intestinal, y a través de la mucosa, ahora lógicamente porosa, debido a todos estos procesos, pasan macromoléculas alimentarias, pasan bacterias que son responsables de grandes o de tres grandes categorías de patologías. Los péptidos antigénicos y las proteínas superantigenas capaces de activar los linfocitos T inducen lógicamente enfermedades autoinmunes. Las moléculas no antigénicas que no son reconocidas por los linfocitos T van acumulándose lógicamente progresivamente en el medio extracelular o en el interior de las células y pueden producir lógicamente enfermedades de ensuciamiento.
La eliminación de las moléculas exógenas que no pueden romper las enzimas es asegurada por los polinucleares neutrófilos y los macrófagos que transportan los desechos a través de emuntorios. Cuando los glóbulos blancos son muchos, pueden provocar incluso una inflamación del emuntorio. Y bueno, es lo que se conoce todo este proceso como la patología de eliminación. Entonces aquí hay que coincidir en el hecho fundamental de que el mejor modo de reducir al máximo la absorción indeseable de macromoléculas alimentarias y residuos bacterianos nocivos que pueden provocar innumerables trastornos de salud es la corrección alimentaria. Este cambio, bueno, que en ocasiones debe ser radical en los hábitos de alimentación, puede por sí solo provocar un giro de 180 grados en enfermedades de las que generalmente se desconoce su etiología y origen. Entonces, las recomendaciones dietéticas que se presentan o que casi siempre están presentes en manuales, en libros, básicamente parten de esta premisa. No obstante, a veces, bueno, puede ser necesario un aporte de nutrientes o elementos vegetales que ayuden inicialmente a agilizar la higiene intestinal, favoreciendo la detoxificación de materias putrefactas y la regeneración de la mucosa. Entonces, vamos a ver dos métodos comunes que son importantes tener en cuenta a la hora de nosotros de poder desintoxicar los intestinos. Los primeros, bueno, el primer método es el aporte de prebióticos. El aporte de prebióticos, bueno, los prebióticos están constituidos principalmente por fibra soluble, productos lactofermentados y fructooligosacáridos vegetales. Aunque no proporcionan bacterias benéficas vivas, contienen metabolitos esenciales para que estas bacterias se puedan alimentar de esos nutrientes y puedan de esta forma crecer la flora que en un 100% es benéfica para el organismo. Entonces se estimula el crecimiento y el desarrollo de la actividad de la flora intestinal, representando el ecosistema propio de cada individuo. Los prebióticos, bueno, dentro de los prebióticos habíamos dicho que dentro de las fibras solubles, las funciones más importantes son la de regular el tránsito intestinal, atrapar y eliminar azúcares con índice glucémico elevado, atrapar y eliminar numerosas sustancias tóxicas transportadas por función secretora de la bilis. Dentro de los fermentos o los lactofermentados, dentro de sus funciones, optimizan las actividades enzimáticas necesarias para el ecosistema intestinal, refuerzan y agilizan la hidrólisis de las enzimas bacterianas y favorecen la digestibilidad de la celulosa. Tenemos un ejemplo de fructooligosacárido, uno de ellos es la inulina, que permite la producción de ácidos grasos volátiles responsables de la acidificación del colon, reforzando el efecto barrera contra las bacterias putrefactivas, proporciona una fuente de energía para las células epiteliales, estimulando su renovación. Esos son los prebióticos. Y tenemos el caso de los probióticos. Hay una serie de probióticos bastante extensa en donde se exponen diferentes tipos de probióticos y hay muchos estudios que están plasmados, que demuestran su función y su beneficio para la flora intestinal y para determinados procesos patológicos. Es la segunda opción de detoxificación celular a nivel intestinal. Entonces, los probióticos, bueno, ya ustedes saben que se trata, ¿no?, de las ya conocidas bifidobacterias, las más interesantes después de numerosas investigaciones son las Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei y las Lactobacillus ramosus. De ellas se habla también en la serie que expuse ya hace varios meses
en Potencializando con Nutrientes, les recomiendo que la vean para que puedan ustedes sacar un resumen y tener en cuenta los estudios más importantes. Aquí, bueno, dentro de las funciones, podemos mencionar que mejoran los procesos digestivos, estimulando la actividad de la lactasa, la invertasa, la maltasa, así como la asimilación principalmente de aminoácidos, influyen favorablemente en la anatomía y fisiología digestiva, aumentando las dimensiones y la renovación celular de las microvellosidades, contribuyen a la síntesis de ciertas vitaminas, principalmente la K, B12, B9, B5 y B2, participan en la inhibición de gérmenes patógenos mediante la producción de ácidos orgánicos a partir de glúcidos como la inulina, y al disminuir el pH, limitando de esta manera su desarrollo, además mediante su rápida implantación impiden la colonización patógena y presentan efectos anticancerígenos e inmunoestimulantes al destruir determinadas nitrosaminas cancerígenas y estimular la actividad de los macrófagos, junto con la producción de anticuerpos, principalmente las inmunoglobulinas A. Entonces, aquí, bueno, tenemos que saber que para nosotros de realizar un proceso de desintoxicación hepática, intestinal, debemos tener en cuenta la ingestión de prebióticos y probióticos. Ahora, viendo la detoxificación celular desde otro punto de vista, también tenemos que tener en cuenta varios factores, ¿sí? El primer factor es que para que una célula, ¿sí? no se intoxique, no se llene de basura, de ácidos, tenemos que tener en cuenta que el pH juega un papel fundamental en este proceso. Un pH equilibrado nos va a ayudar en este proceso. El organismo humano, bueno, se encuentra en constante búsqueda de condiciones óptimas para la existencia y el funcionamiento homeostático, necesita mantener varias constantes biológicas. Una de ellas es el pH sanguíneo. Ya sabemos que el pH tiene que mantenerse entre 7.35 y 7.45. De hecho, siempre lo hace. El problema está en que para hacerlo, a veces tienes que sacrificar los tejidos cuando nosotros proporcionamos a nuestra dieta o vivimos en una o vivimos un estilo de vida no adecuado que proporciona muchos ácidos a nuestro organismo. El organismo tiene que lógicamente mantener el pH sanguíneo y para ello sacrifica a los tejidos, pues acumulando esos ácidos en los tejidos a la espera de poder ser eliminado. Otro de los elementos que necesita mantener el organismo es la glicemia y lógicamente la temperatura. Dentro de valores determinados, pues de no ser así, pueden aparecer numerosos problemas para la salud y en ocasiones estos problemas son muy graves. El pH, bueno, estábamos planteando, es la unidad para medir el grado de acidez o alcalinidad de un líquido. En el caso del ser humano, los valores oscilan entre 7.35 y 7.45, y bueno, las desviaciones hacia cualquiera de las direcciones alcalinas o ácidas significan la aparición de problemas de salud más o menos graves y la predisposición a padecer diversos trastornos. Además, el pH, bueno, desempeña una función muy importante en la forma molecular de las proteínas, así como en numerosas actividades enzimáticas. Si hay un pH ácido, sabemos que desde el punto de vista bioquímico o desde el punto de vista químico de alimentos, sabemos que las proteínas tienen 4 estructuras y sufren un proceso de desnaturalización frente a diferentes factores externos, y uno de ellos puede ser un pH ácido, ¿sí? Y como también lo puede ser la temperatura, como también lo puede ser el calor. Eso es un factor que nosotros debemos tener en cuenta. Otro factor, bueno, son los sistemas tampones.
Los sistemas tampones, el mantenimiento del pH sanguíneo dentro de unos valores determinados se basa en el principio, en la actualidad bien conocido de la homeostasis. Para conseguirlo, el organismo pone en funcionamiento sistemas tampones que son muy potentes y por otra parte muy eficaces, ya que deben hacer frente a numerosos elementos perturbadores, el primero de los cuales es la alimentación. Los fenómenos digestivos, estamos hablando de fermentación y putrefacción, y sus complementos metabólicos suponen la formación de numerosos subproductos, algunos ácidos, estos últimos reabsorbidos y reintroducidos en la circulación sanguínea hacen bajar el pH a un valor que debe ser inmediatamente compensado. Los sistemas tampones que se hallan a disposición del organismo pueden clasificarse en dos familias fundamentales. Dentro de la primera, bueno, se encuentran los tampones plasmáticos. Uno de los tampones plasmáticos más importantes es el tampón fosfato bimetálico, fosfato monometálico, o más específicamente el poder tampón del hueso relacionado con la hidroxiapatita. Tal es así que pues en los procesos de acidosis metabólica, pues este tampón es uno de los primeros que actúa para convertir o intentar neutralizar esos ácidos y poderlos convertir en sales. Tenemos el tampón ácido carbónico bicarbonato llamado reserva alcalina. Tenemos el tampón de ácidos orgánicos débiles y el tampón proteínas proteinatos. Esos tampones se encuentran dentro de la categoría de tampones plasmáticos. En cuanto a los tampones lobulares, tenemos el tampón hemoglobina-hemoglobinato, tenemos el tampón oxihemoglobina-oxihemoglobinato. El principio de acción de los sistemas tampón se basa siempre en la misma característica, que es la posibilidad de cambiar un equilibrio químico en enlaces débiles, de enlaces débiles en función del exceso o no de iones hidrógenos. Sabemos que los iones hidrógenos son los que determinan el pH ácido, o que una reacción o que un ambiente sea ácido o sea alcalino. En este caso, el desplazamiento de dicho equilibrio, bueno, permite atrapar el exceso de iones hidrógenos y ayuda, por lo tanto, a mantener el pH del organismo. Ahora bien, dentro de la eliminación de los ácidos volátiles y no volátiles, el organismo, tenemos que tener en cuenta que el organismo debe eliminar todos los ácidos resultantes de su metabolismo y de la acción de los tapones. Los pulmones, por ejemplo, los riñones son los encargados de esta evacuación. Habíamos dicho que el hígado, el pulmón y los pulmones y los riñones son los principales filtros del organismo. Los pulmones, bueno, que aseguran más del 90% de la desadificación del organismo, expulsan todos los ácidos volátiles provenientes sobre todo de la degradación de las proteínas vegetales. Esencialmente son ácidos orgánicos débiles. Podemos mencionar el cítrico, el oxálico, el pirúvico, que son transformados en ácido carbónico y después en gas carbónico que se expulsa lógicamente hacia el medio exterior por la respiración. Y en cuanto a los riñones, expulsan los otros ácidos no volátiles provenientes sobre todo de la degradación de proteínas animales. Casi todos son ácidos minerales fuertes, como el ácido fosfórico, el ácido sulfúrico o el ácido úrico. Además, la diferencia entre estas dos vías de eliminación es que la pulmonar es rápida y adaptable por aumento de la amplitud respiratoria, mientras que la renal es lenta y poco adaptable. Entonces, aquí nosotros, y aquí, bueno, comento el sistema básico de Picchinger. Picchinger propuso un sistema en donde propone tres filtros, ¿sí? Los tres que les mencioné, y si estos filtros comienzan a fallar, lógicamente
tienen que estar realizando este proceso de filtrado las 24 horas del día y a veces tienden a tupirse y como no nos enseñan cómo desintoxicarlos, pues entonces dejan de filtrar en un 100%, a lo mejor empiezan a filtrar en un 80%, en un 90%, y el 10%, que son restos ácidos, se va acumulando en los tejidos y esto puede generar procesos de enfermedades, procesos crónicos degenerativos, procesos de retención de líquido, en un intento del organismo por adaptarse a estos ácidos que son cáusticos. Ahora, dentro de las consecuencias de la acidosis metabólica, tenemos como una de las primeritas, o sea, si estos filtros nosotros no los limpiamos, si estos filtros no los desintoxicamos y se empiezan a acumular restos metabólicos, toxinas que son ácidas en los tejidos, pues entonces empieza a haber una acidosis metabólica que puede llegar a traer consecuencias. La primera, pues son las disfunciones celulares enzimáticas. Cuando el organismo produce un exceso de ácidos, este exceso es desviado hacia el tejido mesenquimatoso en espera de su excreción. Esto fue lo que planteó Pichinger. En general, bueno, esta fase de almacenamiento se produce durante el día. A lo largo de la noche, el mesénquima restituye las moléculas ácidas para que sean eliminadas. Se observa que la sustancia coloidal, componente importante de la mesénquima, no tiene las mismas características fisiológicas según su pH. En medio ácido tiende a convertirse en gel, mientras que en estado normal se encuentra bajo la forma sol. Esta situación, bueno, corresponde a un estado inestable de equilibrio físico-químico. Es la forma sol, o sea, la forma básica que corresponde a su naturaleza ideal y permite su funcionamiento óptimo. Por lo tanto, una sobrecarga de ácidos en el tejido mesenquimatoso puede producir trastornos de su funcionamiento y como consecuencia trastornos al nivel de los órganos bañados por esta sustancia. La sobrecarga ácida puede provocar agotamiento celular, sufrimiento celular, autointoxicación celular, malos intercambios tróficos y lógicamente envejecimiento de los tejidos. Además, bueno, cuando se establece la acidosis metabólica, se produce una ligera alcalosis sanguínea como resultado de un mayor número de sales básicas reclamadas por los sistemas tampones. En este contexto, bueno, hay que mencionar que los cationes con función básica, es decir, casi todos los oligoelementos, son igualmente captados por el exceso de ácido y por lo tanto eliminados a través de los riñones. Esto no supone únicamente una desmineralización ósea, sino también un agotamiento metabólico fundamental del organismo, ya que sabemos que determinados minerales actúan como cofactores en las reacciones enzimáticas. Si estos minerales empiezan a perder, entonces estas reacciones van a ocurrir, pero no con la calidad que se requiere para síntesis, degradación o formación de compuestos con alta actividad biológica en el organismo. Las células no pueden asegurar plenamente todas las transformaciones enzimáticas que les son necesarias y entonces el organismo lógicamente comienza a fallar. Otro de los procesos que se produce como consecuencia de la acidosis metabólica es la fragilidad osteoarticular. El primer sistema, bueno, el poder tampón del hueso, ya lo mencionamos ahorita, es hoy en día el más conocido porque puede llegar a originar trastorno de desmineralización por acidificación. En el momento en que el pH sanguíneo tiende a bajar, o sea, que se genera acidosis, el fosfato de calcio del tejido óseo tiende a solubilizarse para neutralizar pues estos ácidos que están generando la acidosis. Sucede así dentro de la circulación sanguínea, donde puede captar los iones hidrógenos que pueden estar en existencia en exceso,
En los casos de acidosis crónica se puede asistir a un verdadero agotamiento de esta reserva ósea y a una fuerte desmineralización con predisposición a trastornos tales como caries dentales, fracturas espontáneas, dolores articulares, hernia discal. Entonces, todos estos procesos son consecuencia de la desmineralización que se produce en el organismo como consecuencia de este proceso de acidosis metabólica que origina una fragilidad osteoarticular. Otro de los procesos que se producen como consecuencia de la acidosis metabólica son los trastornos inflamatorios y de los órganos de eliminación. El ensuciamiento de la sustancia coloidal predispone a otra serie de perturbaciones y es el caso de los trastornos artríticos, reumáticos, calambres repetidos, inflamaciones y bajadas de defensas. A nivel de tejido cerebral o del tejido nervioso, la acidosis perturba el funcionamiento normal del organismo y produce irritabilidad, cansancio crónico, estado depresivo y estrés permanente. La acidosis, bueno, estimula especialmente el sistema adrenérgico. Diversas observaciones clínicas han demostrado también que en un entorno alcalino o que un entorno alcalino entorpece el desarrollo de las células cancerosas, mientras que un entorno ácido lo favorece. Después de lo dicho, bueno, no debe sorprendernos que la Asociación Médica Cousmine conceda una importancia primordial a este factor del control y el equilibrio del pH como un pilar fundamental para valorar cualquier trastorno de salud. Ahora, ¿cómo nosotros podemos valorar el pH individual? Una manera simple de controlar, por ejemplo, nuestro estado de acidez-alcalinidad y de vigilar su evolución es comprobar directamente el pH de la orina, ¿sí? Principalmente 3 veces al día, sobre todo antes de comer y de cenar. Con una banda, por ejemplo, de papel de pH, que son bandas o tiras reactivas que se venden en farmacia. Normalmente las orinas son más neutras, básicas, con un pH situado entre 7 y 7.5. Y bueno, mediciones inferiores puede indicar un estado de acidosis metabólica. Entonces, aquí, bueno, podemos tener, eh, es un proceso que podemos realizar diariamente. También podemos medirnos el pH en la lengua, el pH de la saliva. Casi siempre cuando ingerimos alimentos ácidos, el pH de la saliva es ácido. Esto puede indicar que existe una acidosis metabólica o una acidez en nuestro organismo. Casi siempre el pH de la saliva debe ser alcalino. Y bueno, son dos vías muy simples y sencillas para nosotros poder valorar nuestro pH. Ahora, dentro de los factores implicados en la corrección de la acidosis metabólica, tenemos que plantear que la acidosis proviene esencialmente de la alimentación. Los alimentos responsables son sobre todo carnes, azúcares blancos, conservas, harina blanca, aceite refinado, alcohol y café dentro de los alimentos más perjudiciales en este proceso. Dentro de los alimentos alcalinizantes se encuentran los frutos, los vegetales, las legumbres, las patatas, las castañas y la soya, siempre y cuando sea fermentada. Recuerden que la soya, ya hemos comentado que puede tener fitoesteroides, puede tener componentes químicos que inducen a cáncer, inducen a alergias, inducen a infertilidad en hombres, y a no ser que se fermenten, bueno, en el proceso de fermentación estos complejos activos se pierden y da lugar a un producto mucho más saludable. Una corrección alimentaria similar a la expuesta anteriormente es también la ideal para lograr el equilibrio del pH. Se deben disminuir los alimentos ácidos, aumentar la comida básica y cenar ligeramente. Otro de los factores es una buena oxigenación.
mediante la actividad física regular es igualmente una buena indicación porque favorece la eliminación pulmonar de los ácidos volátiles y de manera general estimula los emuntorios. En algunos casos, bueno, las dos correcciones anteriores pueden resultar insuficientes. El estrés muy intenso, por ejemplo, el sedentarismo, la contaminación urbana o el tabaco, todos ellos factores de acidosis y que impiden una buena oxigenación, pueden hacer aconsejable incluir, además de la corrección dietética del ejercicio, unas curas regulares de complementos nutricionales específicos, ricos en minerales, ricos en vitaminas del complejo B, ricos en vitaminas hidrosolubles, que pueden ayudar a estos procesos. Bueno, hay que decir que un estado continuado de acidosis metabólicas, es decir, un desequilibrio en la homeostasis, es un terreno abonado para acelerar el envejecimiento, no solo en lo que se ve de la piel, vigor, dinamismo, sino también lo que es más importante a nivel de células, a nivel de tejido y a nivel de órganos, fundamentalmente. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, es muy importante que tengamos en cuenta que todos estos factores son importantísimos a la hora de nosotros poder eh, realizar una desintoxicación clave para poder tener un proceso anti-envejecimiento y estos son los pasos y los factores que ustedes deben tener en cuenta. Ahora, hasta aquí, ¿existe alguna duda? ¿Alguna duda, algo que quieran comentar? Gracias, doctor. Buenos días. Nos dice Susana Ríos, ¿recomienda tomar en ayunas agua con limón y carbonato para alcalinizar? ¿Qué opina usted? No, en ayunas lo que yo recomiendo, lo que pasa es que si tomas bicarbonato en ayuna, ¿sí? Vas a estar neutralizando los ácidos que se producen a nivel gástrico para generar un proceso de digestión y entonces esto te puede traer problemas en la digestión en el desayuno. Casi siempre el bicarbonato se debe tomar 1 hora o 2 horas después de haber comido, ¿sí? Porque el bicarbonato puede neutralizar los ácidos de los jugos gástricos y entonces esto te puede traer problemas. Lo que yo recomiendo tomar antes de desayuno es un dientecito de ajo, ¿sí? Sería muy importante, y el cardo mariano, si lo requiriese, bajo estricta observación, porque el cardo mariano, recuerden que es un hipoglucemiante, ¿sí? Entonces, como es un hipoglucemiante, este puede bajar considerablemente el azúcar y entonces hay que estar vigilando bien las dosis. Las dosis que se recomienda, bueno, de cardo mariano en cápsula son de 200 a 500 miligramos aproximadamente. Entonces, tomando cardo mariano y un dientecito de ajo, por ejemplo, en ayuna o antes de las comidas, tú puedes lograr un buen proceso de detoxificación hepática, ¿no? Si es a lo que te refieres. Para lograr un proceso de detoxificación celular, de acidosis metabólica, hay que hacer todo lo que planteamos anteriormente. Hay que tomar prebióticos, hay que tomar probióticos, no solamente tú logras un proceso de detoxificación celular en ayunas, o sea, tienes que tener en cuenta todos los momentos del día, hay que tomar vitaminas, minerales, buena alimentación, hay que dejar el alcohol, el café, el tabaco, hay que hacer ejercicio, o sea, fíjense todos los aspectos que nosotros debemos tener en cuenta para desintoxicar. No hablamos de los pulmones, pero para desintoxicar los pulmones, bueno, sí hablamos tantito, hablamos de que el ejercicio puede ser favorable, pero se encuentra también el té de eucalipto es muy importante para desintoxicar este, los pulmones. Bueno, además la vitamina A con D, ya después vamos a hablar si nos da tiempo, hoy vamos a hablar de la vitamina A y vamos a hablar de la vitamina C como importantes factores claves
detoxificación celular, principalmente en los pulmones, pero no es solamente en ayuna, es todo un proceso, un sinnúmero de actividades que se deben hacer a lo largo del día y una depende de la otra, ¿sí? Para lograr un proceso de desintoxicación o de neutralización de estos ácidos a nivel integral. ¿Otra pregunta, Rosy? Gracias, doctor. Tenemos dos manitas levantadas. Tenemos también unas preguntas que quedaron pendientes el sábado pasado. Uno de ellos es el doctor Jorge Sánchez, que nos decía que aunque se salga del tema, que le parece importante conocer cómo se prepara la leche de arroz para sugerirla en sus consultas. Él mismo tiene manita levantada para abrirle ahorita el micrófono. Hola. Doctor Jorge Sánchez tiene abierto su micrófono. Gracias, muy gentil. Sí, doctor, buenos días. Evidentemente, buenos días, mi estimado. Conocer cómo se prepara el arroz, la leche de arroz, ya la tengo, la busqué en internet, pero no ha sido posible encontrar el otro hongo que usted nos aconsejaba para la soya, que me parece muy importante por la cantidad de nutrientes que representa. Si usted nos pudiera ayudar con ello, sería fantástico. Sí, el hongo, mira, la bacteria que se utiliza en el proceso de fermentación de la soya para producir yogur, bueno, todavía esa no la he podido encontrar. Sí, tengo que buscar en mis fuentes bibliográficas, sí, o sea, sí la tengo dentro de mis libros digitales, pero no he tenido tiempo en esta semana de poderla buscar, pero sí te prometo que en esta semana voy a hacer el intento de buscarla para poderla, incluso te la voy a mandar con Rosy por vía internet para que la tengan ahí, ¿no? Y se pueda tener el conocimiento de ella. Ahora, no sé si me ibas a comentar algo de la leche de arroz. No, esa sí encontré la preparación, incluso ya hicimos la prueba y bueno, es apetitosa, además de lo que representa, ¿no? Sí. Pero el otro, pues he hecho todas las investigaciones a nivel web y no ha sido posible encontrar otra bacteria diferente a la que yo le mencioné el sábado pasado. Pero pues tendremos paciencia, en eso estriba la clave del estudiante, en paciencia. Claro que sí. Muchas gracias por el comentario de la leche de arroz. Bueno, aquí bueno tenemos cómo hacer la leche de arroz casera, por si alguien está interesado, que el doctor pues envíe la forma de preparación para que puedan realizar ustedes una leche de arroz casera, que es en definitiva cuenta, como bien dijo el doctor, es apetecible desde el punto de vista sensorial y es muy saludable para el organismo. Ya, doctor, otra pregunta. Mucho gusto. Sí. Ok, vamos a abrir el audio a Francisco González, que también tiene levantada su manita. Adelante, Francisco, tienes abierto tu audio. Sí, bueno. Buenos días, Francisco, te escuchamos. Gracias, doctor, buenos días. Mi pregunta es el papel de los ácidos grasos en este proceso de desintoxicación, del detox. Bueno, el papel de los ácidos grasos, más bien en el proceso de desintoxicación, va a jugar parte en un proceso, si te refieres a la parte de desinflamación, va a ser el papel fundamental de los ácidos grasos esenciales, ¿sí? Los ácidos grasos esenciales van a formar parte, principalmente los omega 3, el papel fundamental que van a tener ellos en un proceso de desintoxicación, principalmente a nivel intestinal, es en ese proceso, en un proceso de desinflamación, ¿sí? De la mucosa intestinal. Es el papel fundamental. Ok, muchas gracias. ¿Otra pregunta, Rosy?
Sí, doctor. Permítame. Ok. Nos dice Elizabeth Pericón. Dice, doctor, en el caso de que se tiene gastritis, ¿sería conveniente tomar el bicarbonato en ayunas? Gracias. No te lo recomiendo. Mira, el bicarbonato, hay que tener mucho cuidado con el bicarbonato. ¿Por qué? Porque la gastritis, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta en la gastritis, ¿sí? Es lo que vas a quitar, no lo que vas a poner. O sea, ¿qué origina la gastritis? ¿Qué origina un proceso de gastritis? Más que el estrés, alimentos refinados, alcohol, cigarro o tabaco, café, ¿sí? Todos esos componentes originan un desgaste en la mucosa gástrica a tal punto de que se hace sensible la mucosa gástrica a los jugos gástricos. Ahora, si tú das bicarbonato en ayuna, esto el cerebro lo ve como una señal de alerta. O sea, para el cerebro está muy conectado al, al, al sistema gastrointestinal. Si tú das bicarbonato de sodio en la gastritis, lo que estás originando es un proceso de alerta en el cerebro, y después de los efectos del bicarbonato, pues el cerebro envía señales para que se produzcan incluso mucho más ácidos, ¿sí? En los jugos gástricos, y esto genera incluso mucho más daño todavía. Por eso incluso el peptobismol puede ser a veces no aconsejable, ¿sí? Puede ser aconsejable en un momento determinado, pero no aconsejable a largo plazo. ¿Por qué? Porque puede desencadenar en un proceso de gastritis incluso crónica por esta señal de alerta que puede enviar el cerebro, que reconoce que hay un ambiente alcalino en el estómago cuando debería ser ácido. Entonces, yo lo primero que recomiendo en la gastritis es quitar los elementos que han producido esa gastritis, ¿sí? Si nosotros quitamos esos elementos, bueno, la gastritis puede ser por una mala alimentación o puede ser bacteriana. Tienes un Helicobacter pylori en la mucosa gástrica, eso te va a producir una gastritis crónica. Bueno, se da plata coloidal. La plata coloidal cada una hora, 20 mililitros cada una hora, alivia procesos de gastritis, porque mata el Helicobacter pylori y es importante en procesos de reconstrucción de la mucosa gástrica. Las vitaminas del complejo B, la vitamina C, los bioflavonoides, ¿sí? La vitamina A con D, son importantes en los procesos de recuperación y cicatrización de esa mucosa gástrica que se va a ver afectada. Lógicamente, para un proceso de recuperación de gastritis, pues habría que seguir varias pautas. Las comidas deben ser en papilla. Si tú das, por ejemplo, la comida en papilla en la gastritis, pues ya está formando un bolo alimenticio, ya el organismo o ya el estómago no batalla para formar el quimo, ¿sí? Y no libera tantos ácidos, ¿sí? Eso nos puede ayudar en un proceso de gastritis. El horario de comida debe ser el mismo siempre. Un horario de comida desajustado no se va a corresponder con el ciclo circadiano del sistema gastrointestinal. Y por ejemplo, si tú tenías que desayunar hoy a las 8 y desayunaste a las 9, a las 8 el organismo se equivocó, introdujo ácidos de jugos gástricos en el estómago, y eso originó, pues, lógicamente, un desgaste mayor de la mucosa gástrica. En cambio, si tú desayunas en tus horarios, ese jugo gástrico no desarrolla desgaste de la mucosa gástrica, porque se utiliza en el proceso digestivo, en el proceso de hidrólisis de los alimentos, y entonces no se degenera la mucosa gástrica y no aumenta el proceso de gastritis. Entonces, fíjate todas las cosas que tienen que tener en cuenta. Horario de comida, eso nadie lo tiene en cuenta y es importantísimo. Comidas en papilla, ¿sí? Hacer ejercicio para ayudar a una mayor motilidad
gastrointestinal, ¿sí? Quitar los alimentos chatarras, las comidas refinadas, quitar los alimentos, quitar el alcohol, quitar los dulces. Todo eso tenemos que hacer.